En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este congreso y en particular al magistrado Abel Zamorano por haberme invitado a este importante evento académico y especialmente por permitirme dirigirme a este auditorio en compañía tan destacada, tal como la del maestro Néstor Pedro Sagüez y el doctor Rigoberto González Montenegro, cuyos criterios jurídicos valoro grandemente y cuya amistad valoro aún más. También agradezco al presidente de la mesa, Rubén Elías Rodríguez, por su acertada coordinación de la mesa y en adelante pues trataré de esbozar algunas reflexiones sobre el tema que me han propuesto, que es la importancia del control de constitucionalidad en un Estado democrático de derecho. Debo decir que el tema es casi una provocación por su aparente sencillez. Es decir, de lo obvio que pareciera que el control de constitucionalidad es importante en un Estado democrático de derecho, deviene la necesidad o de no decir nada para evitarles la tragedia de una conferencia inocua o de decir alguna barbaridad disonante para al menos, con un poquito de osadía, entretenerlos. Obviamente a mí me anima más el de decir barbaridades disonantes, porque pienso que además de ser motivadoras, efectivamente nos plantean la posibilidad del cambio, no solamente de la descripción de la realidad, sino también de la posibilidad de imaginarnos futuros mejores. Para cualquiera de los dos propósitos, de todas maneras, bastaban perfectamente los minutos que nos han otorgado y trataré en ese sentido de cumplir las expectativas en ese punto también planteado por los organizadores. Debo empezar por aclarar que un tema medular en este tipo de exposiciones es definir, por supuesto, cuál es el concepto de Estado democrático de derecho. Porque un Estado democrático, para hacerlo, al menos en apariencia, bastaría con estar dotados de algunos de los rasgos propios de cualquiera de las múltiples posibles diseños institucionales de la democracia en los largos años en los que podemos argumentar las democracias se han implantado en las sociedades humanas. Pero eso podría darnos un abanico de posibilidades también que incluyera un ejercicio tiránico de las mayorías y, por tanto, sin límite necesario al ejercicio del poder, cosa que, por otro lado, es inseparable del concepto mismo de régimen constitucional. Pero de igual manera, podríamos imaginarnos un Estado de Derecho contando con normas que sirvieran para limitar el poder, pero que no estuviera legitimado, o por lo menos no de una manera esencial, por fórmulas de participación o de selección de líderes que pudiéramos caracterizar como democráticas. Y en ese sentido, podemos tener un Estado de Derecho que fuera aristocrático. Pero contemporáneamente, el Estado democrático asume las claras implicaciones conceptuales de democracia y de derecho. Su mutuo refuerzo en el orden abstracto como en el orden pragmático articula la simultánea realización de ambos principios. Y es así como hoy en día nos relacionamos con absoluta naturalidad con el concepto de Estado democrático de derecho. Suponemos imprescindible que el Estado sea a la vez democrático y de derecho. Eso sin duda es posible porque la experiencia humana nos ha abocado a entender que para que un régimen democrático sea eficaz, tienen que estar garantizadas una serie de características o rasgos de la participación política que implica la garantía de los derechos. Derecho de organizarse, de asociarse, de expresarse, de participar activamente en la toma de decisiones, en la selección de los liderazgos de cada una de nuestras sociedades. Y en ese sentido, pareciera inevitable relacionar la garantía de los derechos con la existencia del régimen democrático. Y por la otra, cuando se habla de ejercicio de los derechos, parece que el establecimiento de autoridades por la vía democrática refuerza también la eficacia de cualquier sistema que pretenda dar realización a un catálogo de derechos más o menos amplio.
porque sirve ese control democrático de las autoridades y ese reemplazo de las autoridades por vías democráticas ya organizado, ya planificado, ya previsible, a que los derechos se conserven. Y a la inversa, cuando esas instituciones democráticas no existen, por muy ambicioso que sea el catálogo de derechos consagrado en un texto constitucional, fácilmente se cae en la violación de esos derechos. Así que las implicaciones tanto conceptuales como prácticas parecen estar presentes. Justamente uno de esos autores, Vizcarrotti de Ruffia, que se da la labor de plantearnos los rasgos definitorios de un Estado democrático de derecho, incluye entre ellos el control de constitucionalidad. Es una observación que sin duda se refiere a lo que él valora como un rasgo intrínseco del concepto y por tanto no algo que pudiéramos optar por tener o no tener al hablar de Estado democrático de derecho. La evolución constitucional en ese sentido nos plantea, sin embargo, un origen concreto de estas instituciones de control de la constitucionalidad y un abanico de posibilidades para llevarla a cabo, algunas de ellas más estrechamente relacionadas con el principio democrático que otras. Y es precisamente ahí, en esa tensión entre el elemento indispensable del Estado democrático de derecho, que es el control de constitucionalidad, y el otro elemento indispensable, cual puede ser la vigencia del principio democrático, que queremos hacer algunas observaciones concretas. En esa imbricación es fácil observar que las tensiones van a girar a nivel institucional, especialmente entre órganos como la Asamblea o la Cámara Parlamentaria, que suele ser en los estados democráticos la personificación de la representación popular a través de sus representantes, con el ente al que se le haya adjudicado la responsabilidad de controlar la constitucionalidad de las normas y particularmente de aquellas producto del representante democráticamente electo, paradigmáticamente la ley. Pero dentro de esa legislación vamos a encontrar además un ejercicio particularmente conflictivo o potencialmente conflictivo del ente responsable del control de constitucionalidad, cuál es el juzgamiento sobre la constitucionalidad de las normas que definen a esa propia democracia de la que estamos hablando. En el caso concreto panameño es fácil observar, por ejemplo, que a la par de que nuestra Constitución en el artículo 1 define la forma de gobierno de la República como, entre otros rasgos, la forma de gobierno democrática, es en el trabajo de la Corte Suprema de Justicia como juez de constitucionalidad donde se va concretando el sentido y el alcance de esa democracia más allá del texto propio de la Constitución. Y así vemos cómo se han dado pronunciamientos sobre la mayoría necesaria para elegir al presidente de la República, sobre la adecuación de la fórmula de representación proporcional a la hora de elegir a los diputados, sobre la posibilidad de simultanear la representación de representantes de corregimiento y de diputado, sobre la existencia, por ejemplo, de diputados por agregación y la forma en que esos diputados eran antiguamente asignados, e incluso, para poner un caso relativamente reciente, sobre la posibilidad de postularse al puesto de presidente de la República a través del mecanismo de libre postulación. O sea que nosotros vemos las posibilidades de desarrollo o de conflicto sobre el ámbito democracia, control de constitucionalidad, expresado no solamente en la generalidad de la legislación producto del legislador democrático, sino también inclusive en los mismos entornos de definición del alcance de la democracia que la Constitución establece. Ahora, ¿cuáles son, hablando así panorámicamente, los distintos escenarios donde podemos observar esa tensión de manera puntual? Bueno, si quisiéramos hacer un relato pretendidamente exhaustivo de esos escenarios, tendríamos que decir que esos escenarios incluyen las condiciones mismas de nacimiento o de producción de la Constitución.
es decir, una tensión entre lo que preserva el control de constitucionalidad y el acto constituyente, sea originario o de cualquier otra naturaleza. La existencia de otro escenario en la definición misma del modelo de democracia que la Constitución implanta. La definición e integración del ente encargado de juzgar la constitucionalidad, las facultades de ese órgano de control de constitucionalidad y, por supuesto, también el elemento teórico o dogmático o de cultura constitucional que caracteriza una determinada sociedad. Y en todos esos escenarios podemos observar el alcance de la problemática democracia-constitución. En el caso de las condiciones de nacimiento de las normas constitucionales, pese a que solemos reconocer que en el caso de las constituyentes denominadas originarias se construye en un escenario mucho más amplio que el que ocurre, por supuesto, cuando se ejercita la cláusula de reforma de una constitución, al menos en el sentido típico, no menos cierto es que ese constituyente también está constreñido por disposiciones, sean del derecho internacional, sean de los derechos fundamentales o humanos de las personas que concurren al proceso constituyente o las propias reglas de la convocatoria al proceso constituyente. Y en esos escenarios se juega perfectamente la tensión entre lo que busca preservar el control de constitucionalidad, la garantía de los derechos fundamentales y el perfeccionamiento del modelo democrático que tengamos en mente. Porque el proceso constituyente tiene que ser un proceso radicalmente democrático o termina por no cumplir la promesa que supone. Pero ahí no acaba todo, porque una constitución, una vez adoptada, y suponemos en este caso que se han cumplido los parámetros democráticos del proceso constituyente, es decir, que la constitución puede ser defendida por todos nosotros desde un punto de vista formal, porque sabemos que fue expedida democráticamente y por tanto vale la pena su defensa y su garantía a través de una Corte Constitucional, de una Corte Suprema o el instrumento que se haya definido. Vale la pena defender esa Constitución porque fue producto de un proceso democrático, pero cuando observamos su texto internamente también encontramos ahí señalada que la democracia es la forma de gobierno adoptada por ese Estado. Y en ese punto reviste interés preguntarnos qué modelo de democracia es la que esa Constitución adoptó. No es lo mismo suponer, como podíamos imaginarnos, la Constituyente del año 45 produce la Constitución del 46 bajo el amparo de unas disposiciones que establecen en puridad un régimen de representación política democrático, pero que es especialmente caracterizable como representativo, correspondiendo a las teorías democráticas en boga en el momento de su expedición, a que contemporáneamente nos planteemos si nuestra Constitución consagra o puede consagrar o puede tolerar o auspicia un modelo democrático participativo o deliberativo. Es ahí también un escenario de conflicto entre la aplicación de la Constitución en la forma en que fue adoptada o las potencialidades que lleva implícita y que puede ser desarrollada, por supuesto, a través tanto del legislador, a través de la ley, como de alguna interpretación de la Corte Suprema de Justicia. En ese caso, es llamativo observar cómo regularmente se plantean ante la Corte Suprema de Justicia acciones de inconstitucionalidad que enarbolan conceptos de democracia deliberativa y de democracia participativa y que la Corte Suprema de Justicia usualmente responde en clave de democracia representativa, con excepciones. Y en el caso concreto del fallo que permitió al doctor Jované participar en los procesos electorales a través de la ampliación de la participación en una fórmula de postulación libre, se menciona en palabra de la Corte la democracia participativa. Y en ese sentido es un cambio cualitativo, auspiciado ciertamente por alguna modificación de la Constitución en el año 2004, pero que reviste una trascendencia mucho mayor en las palabras de la Corte. Dicho eso, también nos podemos plantear, decía,
esta tensión en el aspecto de definición e integración del órgano que asigna la Constitución para el control de la constitucionalidad. Y aquí, sencillamente, hay que imaginarse los pasados y los futuros, porque en el pasado la República de Panamá, bajo el periodo que estuvo unido a la República de Colombia, experimentó con modalidades de control de constitucionalidad, donde pese a que existía un rol para las Cortes Supremas, también, hay que decirlo, ese rol era de suspensión de actos normativos de los estados o provincias que integraban la República de Colombia en el marco de regímenes muy de radical descentralización o de federalización, en la que el rol determinante en última instancia lo tenía el Parlamento, la Cámara Legislativa. E incluso esta experiencia que estoy relatando, que se remite a la Constitución colombiana de 1853, pero también a la de 1863, Constitución de Río Negro, la vemos reflejada parcialmente en la Constitución del año 4, cuando las ordenanzas del Departamento de Panamá, que habían sobrevivido al cambio de régimen de dominación colombiana a independencia, también podían ser suspendidas por la Corte Suprema de Justicia hasta que la nueva Cámara Legislativa decidiera si se les daba valor de ley o no. Ese mecanismo, con participación de cámaras parlamentarias en el control constitucional, obviamente que le da un sentido más fuerte al control de constitucionalidad como vinculado a la democracia que un mecanismo que consagra esa facultad sobre cuerpos técnicamente muy calificados, pero con una legitimación democrática indirecta o inexistente. Por supuesto, el control parlamentario de constitucionalidad no está en la mente de ninguno de los que estamos aquí. Es mucho más fácil verlo retrospectivamente como una experiencia del pasado, pero nos llama la atención sobre las posibilidades del control de constitucionalidad, no siempre relacionadas estrechamente al ejercicio judicial o independiente del control de constitucionalidad. Y eso que tiene que ver con el sujeto responsable del control, también nos habla de la otra posibilidad para plantear este problema, cuál es el de la integración de los órganos responsables del control, porque incluso en sede jurisdiccional, en sede judicial, esos jueces constitucionales pueden tener una legitimación indirecta en su designación, como ocurre cuando designado un magistrado por un por un consejo de gabinete presidido por un presidente que fue electo democráticamente y luego ratificado por una Cámara que a su vez fue electa democráticamente, termina concurriendo como parte integral de una Corte Suprema de Justicia. Pero por otro lado existe también la alternativa de plantearse la elección directa de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para efectos del control de constitucionalidad o de los magistrados de un tribunal constitucional en caso de que sea independiente. Y esos supuestos ya están también en boga en algunos países de la región con muy desigual resultado. Problematizable, criticable, cuestionable, interesante, por lo menos. Y claro que sí, mucho más estrechamente relacionado a la búsqueda de un relacionamiento entre el control de constitucionalidad y la democracia que de los modelos predominantes. Eso, decía, nos relaciona a una de las otras, de los otros panoramas que queríamos observar sobre esta tensión entre democracia y constitución. Valdría la pena incluso subrayar que la siguiente facultad que queríamos mencionar, que era la del ejercicio propiamente de esos órganos de control de constitucionalidad, también nos ofrece un escenario mucho más diverso del que podríamos suponer a primera vista. Claro, cuando uno valora las competencias que tienen los tribunales constitucionales, implicamos casi con naturalidad que mientras más poder tenga un órgano de control constitucional, pues podría ejercer sus funciones mejor. Pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes sobre una estructura de reparto de competencias en el seno de un Estado democrático de derecho que requiere que fijemos adecuadamente el alcance de esa competencia. Pero una, sin duda ineludible, es el control de las leyes. Así que
el primer planteamiento problemático que surge es en qué medida ese control de constitucionalidad sobre las leyes puede significar un socavamiento excesivo o no de la representación democrática expresada en la Cámara Legislativa. Es decir, el famoso argumento de el efecto contramayoritario de la justicia constitucional. En ese punto, sin duda, vamos a encontrar una materia muy rica, porque autores de mucho diverso origen y a lo largo de más de 200 años han estado argumentando sobre la relación entre el control de constitucionalidad y el legislador. Y no voy a ahondar en ese punto más porque efectivamente ya salió la luz amarilla del semáforo. Voy a sencillamente mencionar que la evolución de la dogmática en general sobre esta materia, pues implicó reforzar a lo largo de los últimos 100 años la posición del juez constitucional frente al legislador. Porque si nosotros nos remitimos a la jurisprudencia de principio del siglo pasado en la República de Panamá y bien entrado todavía en las últimas décadas del siglo pasado, veíamos cómo la deferencia hacia el legislador podía tener algunos efectos perversos en la garantía de los derechos fundamentales y en la protección del orden jurídico constitucional. Pero no deja de ser cierto que en clave democrática sigue siendo indispensable algún grado de deferencia a un tipo de norma que es distinta esencialmente al decreto producido por la administración pública o a la sentencia producida por un tribunal de justicia ordinario. Y es que el elemento de legitimación democrática en esa norma en particular es mucho más fuerte y debe, por tanto, articularse un tipo de respuesta doctrinal sobre el control de constitucionalidad de la legislación producida democráticamente que sea consistente con los presupuestos democráticos del Estado de Derecho democrático en su conjunto. Eso nos lleva, ya para terminar, al último de los escenarios en los que este conflicto se lleva adelante, y es precisamente el doctrinal, que tiene reflejo en las herramientas procedimentales o procesales que luego se aplicarán en el marco de la justicia constitucional de cada país. En el caso nuestro, es obvio que cuando nos planteamos, por decir algo, la acción de inconstitucionalidad, los observadores externos siempre resaltan que es una de las que tiene una legitimación activa más abarcadora. Y por supuesto ahí es difícil imaginarse en qué medida pudiéramos nosotros expandir en clave democrática el ejercicio de un derecho de acción como ese. Por otra parte, existen otros escenarios donde los procedimientos pueden hacerse más vinculados o se pueden profundizar la vinculación de esos procedimientos de control de constitucionalidad con el principio democrático que hemos mencionado. Y mucho de ello atraviesa la vinculación de la justicia constitucional con la publicidad, con la transparencia, con la apertura de los procedimientos a través de mecanismos de oralidad en los procedimientos o de audiencias. Lo que por otro lado tiene también vinculación interesante con la legitimación del proceso constitucional en su conjunto y del sistema de control de constitucionalidad en su conjunto en relación a la comunidad a la que sirve. Porque aclarémonos en este particular. La justicia constitucional no puede pensarse con tal grado de abstracción que olvidemos que es un servicio que se le brinda a los ciudadanos concretos. En la medida que los ciudadanos concretos no ven sus derechos garantizados, en la medida que los ciudadanos concretos no ven preservado el orden jurídico democrático que la Constitución consagra, entonces la justicia constitucional no está haciendo su papel. Y la pregunta que quisiéramos nosotros responder es, por supuesto, de qué forma una modificación de los procedimientos pudiera acercar más la justicia constitucional a aquella comunidad a la que sirve. Y la apertura de los procedimientos, quizá, enfatizando en la oralidad, enfatizando en la publicidad, en la faceta de discusión pública de los problemas constitucionales, es quizá una herramienta también para sintonizar
la justicia constitucional con el principio democrático que nuestra Constitución consagra. Concluyo entonces sencillamente recalcando lo que por otro lado resulta una obviedad, y es que nuestra Constitución consagra un régimen democrático, pero la Constitución por sí sola no puede producir su eficacia, sino que depende de refuerzos institucionales como son sin duda los que proporciona un sistema de control de constitucionalidad adecuadamente relacionado con el principio democrático, que es un principio constitucional y que al mismo tiempo es una pieza indispensable de su propia legitimación. Muchas gracias.